Ok, pues buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar y necesito que hoy tengamos nuestra Biblia abierta. Si la tienen por ahí, por favor, porque necesito que platiquemos un poquito de este libro del Deuteronomio. No sé si lograron ver las últimas citas que vimos de las bendiciones de Balaam. Si tienen alguna duda, si lo leyeron, si no tuvieron tiempo, que me compartan, por favor, para saber cómo vamos. ¿Todo claro hasta ahí? Solo que yo no me he podido poner al día porque esta semana que pasó estuve un poco indispuesta de salud. Entonces sí, no leí. Yo sinceramente no leí. Ah, bueno. Gracias por contarme y Dios quiera que siga mejorcita. Bueno, miren, lo importante es que ustedes tengan acceso a su Biblia cuando puedan, pues porque yo sé que hacen esfuerzos laborales y de conectarse, pero sí es importante que ustedes vayan a su Biblia, que vayan y que vean lo que estamos trabajando el lunes para ir pues haciendo sentido. Con este libro del Deuteronomio terminamos el Pentateuco, aunque algunos escritores bíblicos dicen que en lugar de 5 libros deberían de ser 6, ¿verdad? Ya sextateuco, por decir algo, porque Josué es como una continuación, pero pues así está establecido Pentateuco, y aunque ya sabemos que Josué va a ser la entrada a la tierra prometida, pues nosotros con el Deuteronomio pues terminamos el Pentateuco y entramos en los libros históricos. Ahora, ¿tienen ya por ahí su Biblia? Sí, Ok, entonces, abrámosla en el libro del Deuteronomio y vayamos viendo lo que va presentando las diapositivas. Entonces, en el libro del Deuteronomio, ustedes se van a dar cuenta de que empieza, como estamos diciendo aquí, el Deuteronomio, deutero, segundo nomio, pues como nómina, segunda escritura, segunda interpretación, segundo relato, pues es una forma de ir en las generaciones que vienen, ir como actualizando esta alianza que Dios hace con el pueblo y en el Sinaí que los hace pueblo, y esa caminata por el desierto. Entonces, tienen para su trabajo, tienen que leer la introducción del Deuteronomio, pero no sé qué Biblia tienen, pero necesito que ustedes vean que en la primera parte, ya donde va a estar la introducción con el capítulo 1, entonces ahí les habla primer discurso de Moisés. No sé si así dice la Biblia de ustedes, pero por eso necesito que la tengan ahí, vayamos viendo. Entonces, habla introducción histórica en la Biblia. Estoy utilizando la Biblia. Yo tengo la Biblia del pueblo. Y en la nota de pie de página, que siempre digo que hagamos pues esa lectura, habla de que estos primeros versículos sirven de introducción al primer discurso. Lo que estamos viendo aquí, hay 3 discursos de Moisés en Moab. Entonces, nosotros necesitamos contextualizar esos 3 discursos. Y lo tenemos que hacer con la Biblia para que vayamos viendo. No les estoy remitiendo a un libro manual de apoyo, sino a la misma Sagrada Escritura, para que ustedes vayan viendo y vayan comprendiendo lo que significa este libro del Deuteronomio. Entonces, dice que este primer discurso ubica el contexto, ¿verdad? Ubica en el tiempo, en el espacio a los lectores, y dice pues que está todo Israel, se encuentra
congregado al otro lado del Jordán. Entonces, está hablando del río, está hablando del margen del río, de las estepas, o sea, la llanura de Moab, a las puertas del país, o sea, van como para entrar, todavía no han entrado, están todavía en la parte de Moab, a las puertas del país que el Señor va a dar. Y este primer discurso, el contexto es el periodo del desierto que ha terminado y que en total fueron 40 años. Fíjese que la explicación que da la escritura de por qué se tardaron tantos años, aquí lo tienen ustedes en las notas de pie de página. Esos 40 años están desde el Horeb, o sea, el Sinaí, hasta este lugar, ¿verdad? Fueron 11 jornadas. Y designa este primer discurso que sucedió de esta manera por la rebeldía del pueblo, por su obstinación para creer en los signos y las proezas del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, haciendo esta lectura, nos damos cuenta, si lo queremos como actualizar en nuestra propia historia, que muchas veces las cosas que nos suceden son consecuencia justamente de esto, de la rebeldía, de la obstinación, de que nos damos cuenta de que Dios actúa, Dios está trabajando en nuestra historia, sin embargo, no le damos reconocimiento. Y entonces las situaciones a veces se complican y nosotros damos una interpretación rápida diciendo, sí que Dios me castigó porque yo tal cosa. Pues no es un castigo, es una consecuencia de la rebeldía y de la obstinación. Entonces, el primer discurso hay que ubicarlo en ese contexto. Hace del versículo 6 al 8 de este mismo primer capítulo, hace una síntesis, o sea, una recopilación. Dice que los redactores ponen en boca de Moisés, oigan eso, los que escribieron, los agiógrafos, los escribas, ponen en boca de Moisés una especie de síntesis histórica que recuerda los momentos más importantes de la experiencia de Israel. Desde la partida del Horeb, acuérdense que el Sinaí en algunos lugares es llamado Horeb, ¿verdad? Hasta la llegada a esta parte donde están ubicados. El Señor, ¿qué es lo que nosotros, cuál es el hilo conductor que nosotros vemos desde Abraham, capítulo 12, versículo del 1 al 3? Pues lo que vamos descubriendo es la fidelidad de Yahvé a todas las promesas que ha hecho, ¿verdad? Y que los va describiendo. Todo lo que había prometido a los antepasados de este grupo de gente, ¿verdad? Que ahora es un pueblo y va a ser la entrega de esa promesa de hacerlos una población grande. Entonces, estos versículos sirven para eso. Y también aquí vemos del versículo 9 al 18 lo que va a ser el libro de los jueces, pero que aquí empiezan. Acuérdense que durante el destierro, durante el desierto, van ellos pues queriendo respetar a Yahvé, que los ha formado como pueblo, y la vida de los cercanos, de los prójimos. Y esa era pues como la normativa que los va guiando. Pero ya al entrar a un pueblo, pues ya van a necesitar otro tipo de legislación, por decir así, porque ya no van a ser nómadas, van a estar en un lugar ya establecido, se vuelven sedentarios. Va a cambiar también su forma de trabajo, ya no van a ser, van a seguir siendo pastores,
pero ya no nómadas, o sea, con tiendas, ya van a tener sus casas, sus viviendas y van a salir a pastorear. Entonces va a cambiar la forma de vida de la que han venido teniendo. Acuérdense ustedes que Génesis nos presenta el ciclo patriarcal, ¿verdad? Nómadas, tribus, pues no estaban ubicados en ningún lugar. Luego Éxodo se quedan como esclavos un gran tiempo. Luego ya, pues a través de Moisés, Dios los saca de Egipto, los hace un pueblo en el Sinaí y a causa de tanta rebeldía, obstinación, pues pasan 40 años sin que esto llegue a su objetivo final, que es la entrega o la llegada a la tierra prometida. Entonces, ya en este momento, pues ellos llegan y van a cambiar su forma, su estilo, su manera de vivir. Eso está en la primera parte del primer discurso. ¿Van conmigo? ¿Lo han encontrado en su Biblia o no? Sí, licenciada. Muy bien. ¿Todos van por ahí o solo Griselda? ¿Todos saben lo que estamos haciendo? Estamos viendo el Deuteronomio desde ya el capítulo 1 y viendo las notas de página y ubicando lo que dice esta diapositiva, que el Deuteronomio está formado por 3 discursos de Moisés en Moab. Entonces estamos ubicando los contextos del primer discurso. Sí estamos ubicándolo, licenciado. Muchas gracias, Minor. Ok, entonces damos la vuelta a la página y ahí llega el capítulo 2 con los años en el desierto, pero no sé en la Biblia de ustedes, como les digo. En el capítulo 4, Moisés hace exhortaciones, todo eso forma parte del discurso 1, del primer discurso. Pero luego tenemos que ubicar el segundo discurso, que decíamos que es un decálogo y la parenesis. Como se dan cuenta que en los 3 discursos vamos a leer un poco un contexto histórico. En el capítulo 4 que dice exhortaciones de Moisés, pues acuérdense, yo le dijimos hace 8 días que es la parenética. Parenesis es exhortación. Y luego un sumario, que decíamos que hay sumarios pequeños y cortos, consiste en la cantidad de versículos que tenga. ¿Cómo Dios está actuando? Decíamos hace 8 días, economía de la salvación, es como todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, todo lo que nos ha regalado, todo lo que nos ha dado, todos los dones, es como una gran riqueza. Y entonces utilizan la palabra economía como nosotros hablamos bueno, vamos a ver nuestra economía para este mes o para este año. Entonces, todo lo que tenemos, cómo podemos administrarlo. Bueno, pues esto es después de hacer una concientización de todo lo que Dios ha hecho, pues llegamos a la conclusión de que Dios nos ha guiado amorosamente a lo largo de la historia. Bueno, eso es Deuteronomio, pero eso es también Jesús de Nazaret y eso tendría que ser nosotros, ¿verdad? Darnos cuenta de que hemos llegado hasta donde estamos gracias a esa guía amorosa que Dios ha hecho pues a lo largo de nuestra historia. Y la economía sería como ir haciendo como un inventario, ¿verdad? Cada cosa que hemos recibido, cómo pudimos salir de esta situación o de aquella. Bueno, ellos están partiendo de la liberación de Egipto, ¿verdad? Pero ya se van mucho más retrospectivamente a sus orígenes. ¿Cómo pudimos lograr eso? Si éramos apenas una tribu, si apenas si podíamos, éramos nómadas, no teníamos ninguna posibilidad. Yo creo que en conciencia cada uno de nosotros tendríamos en conciencia y por justicia que hacer una reflexión como de esta forma, ¿verdad? Entonces acuérdense que el curso es como para ir guiando la lectura de la Sagrada Escritura e ir encontrando el hilo conductor
obviamente, ya hemos visto de que en un primer momento fueron tradiciones orales muy específicas y puntuales al tratar de transmitir oralmente con gestos, con las palabras más exactas, estas experiencias que han tenido de ellos como grupo de gente y Yahvé actuando en ellos. Entonces ellos trataron de ser muy fieles a esa experiencia. Pero luego viene el proceso de escritura. Ese proceso es el que nosotros tenemos que valorarlo muy bien porque acuérdense, lo hemos dicho muchas veces y ustedes lo estudiaron con la forma como se escribieron los manuscritos, o sea, cómo pasó de una tradición oral a una escrita, ya se dieron cuenta que fueron procesos de siglos, igual que la transmisión oral llevó siglos. Entonces, pero hay que entender que esa transmisión oral trataba de ser muy adecuada, muy correcta, muy fiel a la experiencia vivida. ¿Por qué? Era dada de generación en generación y el pueblo quería conservar su identidad, esa identidad que los hacía pueblo elegido, ¿verdad? O sea, no era un pueblo como todos los demás, sino que tenían una misión, porque la elección, o sea, tiene que responderse con la vocación, o sea, la elección es un llamado y la vocación es la respuesta de saberme llamada a una misión. Entonces, todo va ligado y esto hacía que ellos fueran totalmente exactos en la transmisión oral de estas experiencias. El problema, y no es problema, como dice Ricardo Arjona, el problema no es el problema, pero sí es en algunos casos porque va de un hebreo primitivo y luego se va desarrollando el idioma y luego se va poniendo por escrito y luego se va traduciendo de acuerdo a esto, a este acontecimiento histórico que pasan de ser nómadas a estar ya estacionarios en un lugar. Entonces ahí ellos se empiezan a inculturizar pues, con la cultura cananea, que es la tierra que van a estar. Y entonces hay una pues, riqueza cultural y ellos tienen que seguir siendo fieles a este principio de vocación, de llamado, de ser el pueblo de Dios. Y es lo que va a costar a lo largo de toda la vida, igual que nosotros. Entonces, el segundo discurso hay que ubicarlo como partiendo del decálogo y exhortaciones para vivir ese decálogo. Fíjense que no lo sé si ustedes lo tienen en su Biblia, pero por ejemplo, la Biblia de nuestro pueblo dice, este segundo discurso hay que ubicarlo probablemente junto con una primera conclusión del capítulo 26, versículo 16 al capítulo 28, versículo 15 del Deuteronomio. Pero oigan lo que dice el contexto histórico en la época del rey Ezequías. Bueno, si nosotros estamos estudiando Sagrada Escritura, tendríamos que tener o un panorama bíblico o tomar nuestra Biblia y buscar pues en los libros históricos, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, buscar la época en que estuvo el rey Ezequías, que gobernó el reino del sur, o sea, Judá. O sea que bueno, están separándose, ya están separados de hacía tiempo los reinos del norte y del sur, pero ya Ezequías está en un periodo donde el norte ya casi no existe porque está entre el año 727 antes de Cristo, fíjense, al 698. Aquí las licenciada, que manda. perdone, en este caso cuando está hablando directamente
de la separación ya de las tribus del norte y sur, es cuando directamente surgen los profetas. Bueno, los profetas empiezan antes, porque empiezan con la monarquía, acuérdese. Y acuérdese que Saúl empieza, pues es elegido rey, es ungido rey por Samuel, ¿verdad? Y Samuel es un profeta. Entonces el profetismo empieza, ya el profetismo directamente como institución empieza junto con la monarquía como institución. O sea que en el periodo de los jueces, pues no lo tenemos tan específico, aunque dijimos en algún momento que el texto va a decir en alguna parte del Génesis que Abraham era profeta y en alguna parte del Éxodo que Moisés también es profeta. Y vamos a ir viendo en algunos momentos esa palabra, pero ya como institución, se recuerdan que estudiamos el proceso que tiene todo va teniendo procesos. Digamos, hablamos, por ejemplo, de la Pascua, que era el paso cuando eran tribus, iban de paso, mataban un corderito, lo rodeaban, pues esparcían la sangre alrededor de la tienda para hacer pues ahí como cubiertos, protegidos de espíritus extraños en la noche. Y luego pues levantaban sus tiendas, caminaban, eran nómadas. Así es el primer paso de la Pascua. Luego tiene un segundo paso que es cuando salen de Egipto. Luego van teniendo otro paso cuando ya entran a la tierra prometida y ya lo celebran. Entonces, igual pasa con el profetismo. Está en los primeros momentos, pero ya luego se establece como institución y empieza con la monarquía, ya como institución. O sea que el profeta es la persona que le va a hacer conciencia al monarca que él no es el dueño de nada, de la tierra ni de nada, sino que está administrando los bienes de Yahvé, el pueblo de Yahvé. Y entonces su primera obligación es ver por el bien del pueblo, ¿verdad? Entonces ahí empieza la monarquía. Pero esa monarquía se rompe después de la muerte de Salomón, o sea que dura realmente como 100 años con David y Salomón. Luego de Salomón se rompe esa monarquía, esa descendencia, y quedan dos reinos, el reino del norte que tiene 10 tribus y el reino del sur. El reino del norte dijimos que era Samaria, Israel, y el reino del sur, Judá, Jerusalén, que tiene 2 tribus. Pero el norte, por temas de muchos imperios, los persas, los babilonios, los asirios, los sirios, pues llegan, dijimos en una de las clases, de que esa franja de Israel, que tiene como la forma de media luna fértil, pues es un lugar de paso. Entonces, todos los imperios que querían tener más territorio tenían forzosamente que pasar por Israel. Y va a ser uno de los problemas porque Israel, siendo tan pequeño, va a hacer alianza con estos pueblos con la idea de no sucumbir y no ser destruidos. Pero se les olvida y ahí tenemos entonces a los profetas diciendo que no tienen que hacer alianzas con ningún pueblo porque ellos ya han hecho una alianza con Yahvé, que ellos no pueden traicionar esa alianza porque es Yahvé quien los guía, los protege y ellos están haciendo alianzas con otros pueblos. Pero los reyes no hacen caso y al final el norte sucumbe, más o menos en este periodo de Ezequías. Entonces, estamos viendo que el segundo discurso hay que ubicarlo según dice la Biblia. No sé si ustedes ya lo ubicaron ahí en su Biblia. Más o menos dice, el reino del norte acababa de ser destruido a manos de los asirios, quienes deportaron a la población a otras provincias del imperio y a su vez trajeron pobladores de otras regiones al territorio de Samaria, con el fin de mezclar las culturas
y así evitar cualquier alzamiento de la población. Algunos israelitas del norte se refugiaron en el sur, o sea, se fueron a la parte sur de Israel, o sea, Judá. Y muchos de ellos se ubicaron en Jerusalén, trayendo consigo las tradiciones y los escritos, entre ellos posiblemente el que se conoce como lo que estamos viendo ahorita, el Deuteronomio que venía del capítulo 12 al 26. Eso está en su Biblia. ¿Lo tienen ustedes en su Biblia? Sí, licenciada. Sí. Perfecto. Entonces, Correcto. se dan cuenta lo que hemos dicho, pero hoy quería que ustedes mismos lo constataran por ese problema que no les da tiempo después de leer. Entonces, quería que lo hiciéramos para que vayamos comprendiendo por qué entonces todo el Pentateuco, la Biblia puede decir que está atribuido a Moisés, pero ya estamos leyendo aquí mismo en la Biblia, no estamos utilizando otro libro, cómo estos escritos han tenido procesos, o sea, largos, de circunstancias diversas que han tenido la necesidad de darle otra interpretación. Entonces, aquí estamos 600, 700 años antes de Jesús. Imagínense, el segundo discurso está escrito por esta problemática de la caída del reino del norte. Acuérdense, ¿qué es la promesa que ha hecho Dios? Pues de darles la tierra. Pero ¿por qué están perdiendo ellos la tierra, esta parte del norte? ¿Por qué? Bueno, lo acabamos de leer, porque se mezclaron con culturas paganas. ¿Por qué? Aquí lo acabamos de leer. Los asirios, pues con el objetivo de que se mezclaran, llegan a establecerse a Samaria. Aquí a ustedes pueden ir hasta el Nuevo Testamento y darse cuenta por qué los samaritanos y los judíos no se llevan. Fíjense, ustedes aquí estudiando van comprendiendo el Nuevo Testamento. Ajá. Los judíos pues veían a los samaritanos como paganos. ¿Por qué? Pues porque se habían mezclado con otras culturas, entonces tenían otra religión, otra manera de pensar, habían perdido la identidad. Entonces también aquí ustedes, si ya van entendiendo, se van a dar cuenta que cuando Jesús le dice a la samaritana, pues que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora tampoco es. Y si ustedes leen las notas de pie de página, se van a dar cuenta que la misma nota de pie de página le está hablando de pueblos que se sintieron dueños y se quedaron viviendo ahí en Samaria. Y ahora el que tienes tampoco es tu marido, o sea, tampoco es tu dueño. Porque ¿quién era el que estaba gobernando en el tiempo de Jesús? Roma. Entonces, vean que la importancia del estudio, porque así uno entiende de qué se está hablando, incluso cuando uno va a la Eucaristía. Y acuérdense que el sacerdote no va a dar su homilía dando todo este tipo de explicaciones porque la homilía no es un estudio bíblico. Las personas que van a celebrar su fe a una Eucaristía tienen que conocer esto, porque es su fe. O sea, Jesús era judío y entonces yo tengo que entender el judaísmo de Jesús. Y para entender el judaísmo de Jesús tengo que hacer el esfuerzo de conocer los contextos de la época. Entonces, fíjense que sigue diciendo aquí en el segundo discurso que las circunstancias históricas que acababa de sufrir el reino del norte, estamos hablando de Samaria, Israel, y el inmediato pasado del reino del sur, o sea, el sur también iba de mal en peor, que había sufrido en el periodo de 7 años de gobierno con Acaz, incentivaron una revisión y una relectura muy detallada de la historia del pueblo. Esa tarea la adelantó precisamente
la corriente que conocemos hoy como Deuteronomio, o sea, su abreviatura es una D, compuesta, entre otros, por muchos de los que huyeron del norte y se habían refugiado en el sur Jerusalén. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Prácticamente aquí está, si vemos así en breve resumido, está explicando todo el contexto histórico crítico de lo que pasó prácticamente en todo el Pentateuco. Sí, sí, ahí está en su Biblia, al menos la mía lo tiene, no sé la de ustedes. Es todo el contexto, Sí, Jorge, es todo el contexto histórico que hace ver por qué se necesitó hacer una segunda interpretación. Acuérdense que el libro Deuteronomio es segunda interpretación, ¿verdad? Entonces, es importante darnos cuenta el hecho histórico. Vean, la Sagrada Escritura no cayó del cielo. Ya lo hemos estudiado de que ha sido, ya vimos todo el proceso de los manuscritos, ya vimos las tradiciones orales, ya vista, eloísta, sacerdotal, y ahora estamos viendo la cuarta. Cuando vimos las cuatro tradiciones orales, se recuerdan que me decían, ¿cómo ubicamos la deuteronomista? Es que no puedo ubicar, ya medio que encuentro la yavista, que utiliza rasgos humanos para hablar de Dios, ya encuentro la eloísta, que utiliza elementos de la naturaleza para hablar de Dios sin identificarlo, ¿verdad? Y la sacerdotal relacionada al culto y a todo el tema de templos y bueno, pero la Deuteronomio, ¿cómo? Si mal no recuerdo, era el mismo Jorge que preguntaba eso. Yo decía, espérense un momentito, cuando lleguemos ahí al libro del Deuteronomio, van a entender ustedes ese proceso de reactualización de la historia de la salvación. O sea, cómo la economía se tiene que ir replanteando, redigeriendo para actualizarlo. ¿Sí se fijan? claro. Ok. Bueno, entonces, si seguimos con el segundo discurso. Dice, pocos años después de la caída del Reino del Norte, comienza un periodo acelerado un acelerado debilitamiento de los asirios. O sea, fíjense que cada imperio tiene como su momento de poder alto y luego tiene su caída, ¿verdad? Y entonces se va debilitando el imperio asirio, de los asirios, lo cual se convierte en una coyuntura política ventajosa para Ezequías. Ese es otro rey, ¿verdad? De Judá. Lo cual, bueno, de Ezequías, que es rey de Judá. Parece más fácil reconquistar el territorio del norte. Ahora, este rey del sur quiere volver a tener todas estas tribus que se habían quedado pues como rezagadas en el norte y habían sido invadidas por los asirios. Ahora Ezequías quiere volverlos a tener, ¿verdad? Más fácilmente y rehacer de nuevo un reino unido, gobernado como en el pasado por David desde Jerusalén. Y como quiera que en Israel política y religión se confunden, no solo política y religión, también cultura y sociedad, o sea, el contexto religioso, político, social, cultural, están mezclados. ¿Por qué? Porque Israel, por ser pueblo de Dios, pues el rey, Dios es el dueño del pueblo, es el rey del pueblo. Y entonces el pueblo existe porque Dios quiso que existiera ese pueblo, igual que nosotros. Nosotros existimos, somos, vivimos, nos movemos porque Dios así lo quiere. Entonces esta realidad que parece que a veces se nos olvida, se nos va de las manos, pues estaba constituida en el pueblo como una teocracia. Fíjense, nosotros decimos que vivimos la democracia, democracia, o sea, como la libertad
que el pueblo tiene para elegir. El pueblo es el que elige, el pueblo es el que sabe, qué mal sabe el pueblo, allá nos vamos a dar cuenta el domingo. Bueno, pero la teocracia es Dios, Dios, y es el pueblo ligado a Dios. Entonces las culturas, la religión, la política, la sociedad, pues tiene que ver con teo, o sea, con Dios, porque Él es el dueño, el Señor. De ahí que Jesús, cuando predica el reino de Dios, es como por justicia darle el lugar a Dios que le corresponde. Él es el dueño, Él es el Señor. Y bueno, ya Jesús no lo va a poner solo del pueblo, sino del universo entero. Ya los salmos también lo van desarrollando así, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Génesis 1 nos dice que lo ha creado todo, ese himno, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, ese proyecto teocrático, pues Ezequías lo quiere restablecer. Y entonces son pretensiones muy fuertes las de este rey, que están avaladas por planteamientos religiosos que les acabo de decir, pues Dios es el que lo ha hecho surgir como pueblo. Entonces están respaldadas estas acciones, ¿verdad? Porque es como una conciencia que se va haciendo de que Dios es el dueño. Es un poquito como Ignacio de Loyola, ¿verdad? Que en su oración dice que todo es tuyo. Tú me lo diste y a ti lo devuelvo. No dice como en el libro de Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ¿no? O sea, Dios no quita, o sea, Dios da y bueno, termina la misión porque nada es para siempre y entonces pues ya estuvo, ahí se acabó, pero Ignacio de Loyola pues teniendo esa claridad dice, no, pues no es necesario que me lo quite, yo lo devuelvo porque es de él, tú me lo diste, a ti lo devuelvo, es tuyo, ¿verdad? Entonces, esto pues se dan cuenta que tal vez leerlo, queda un minuto para que se corte, ¿verdad? Ahí se acuerdan que volvemos a conectarnos. Entonces, todo este pensamiento es el pensamiento de Jesús en el Nuevo Testamento. La fraternidad, el sabernos hijos de Dios. Y entonces el ambiente exige, por tanto, algunos ajustes de tipo religioso. Y esto va a ser este segundo discurso. Por eso el decálogo va a tener que ajustarse. Bueno, Jesús también hace un ajuste en el decálogo. Un mandamiento le doy. O sea, de los 10 queda uno solo, ¿verdad? Porque dice, ahí está resumido la ley, los profetas y todo en un solo mandamiento. Igual aquí va surgiendo así una reforma